Hola y bienvenidos a esta presentación sobre manejo médico y de enfermería del paciente con COVID en la terapia intensiva. Antes de empezar, le avisamos que esta presentación será grabada. Por favor, someta sus preguntas al Q&A. Si ven una pregunta similar o igual ya escrita a la que usted tenga, por favor, presione el botón like de esa pregunta en vez de repetirla. Eso nos ayuda a determinar qué preguntas son las más relevantes. También puede levantar la mano si tienen algún problema técnico o si quieren hacer una pregunta en vivo. Ahora, con mucho gusto, le presento al doctor Fernando Goldenberg, profesor asociado de Neurología y Cirugía de la Universidad de Chicago, director de Cuidados Críticos de Neurociencia y codirector del Centro de Stroke. Ok, gracias Alex. Bienvenidos todos a este webinar que organizamos para hoy. Como dijo Alex hace un ratito, por favor pongan las preguntas que quieran escríbanlas, así vamos a ir contestándolas durante el transcurso de esta hora. De todas formas, tenemos algunos temas preparados para ir charlando, pero quería agradecerles la participación. Realmente es un gusto para nosotros poder hacer esto. Uno de los motivos que nos impulsó era que en nuestro hospital particularmente el número de pacientes con coronavirus, enfermedad por coronavirus, empezó y aumentó hacia mediados de marzo, lo cual hace de que en los últimos 2 meses o un poco más de 2 meses hayamos adquirido una experiencia bastante interesante en el manejo de estos pacientes. Como para que ustedes tengan una idea, en los últimos 2 meses, el número de pacientes internados en nuestro hospital con coronavirus fue alrededor de 120, entre 110 y 140 pacientes todos los días internados. Y de esos pacientes, la mayoría estaban en el piso de cuidados generales y aproximadamente 40 pacientes como promedio estaban en terapia intensiva, un porcentaje de ellos en ventilación mecánica. El doctor Rojas va a hablar en más detalle de eso. Lo cual ha dado a la gente que maneja el tema aquí una experiencia bastante interesante en el manejo de los pacientes y en un montón de protocolos de tratamiento que se han implementado, que vamos a charlar dentro de un rato. Las dos personas que van a presentar su experiencia hoy son el doctor Juan Carlos Rojas, que es un médico de planta del Hospital de la Universidad de Chicago, en el Departamento de Medicina, y él se dedica particularmente a cuidados pulmonares y cuidados críticos, terapia intensiva, y tiene una gran experiencia en este tema. Y por otro lado, la licenciada Claudia Calvillo es una enfermera de la terapia intensiva, originalmente de la terapia intensiva de cuidados neurológicos, pero estuvo dedicada al cuidado de los pacientes con COVID-19 por los últimos 2 meses, con lo cual tiene una gran experiencia en el manejo de enfermería de estos pacientes. Así que desde ya muchas gracias a Juan Carlos y a Claudia por la participación. Nuevamente, empiezan a poner preguntas cuando quieran, así vamos contestándolas. Yo voy a empezar, yo no voy a hablar, solamente voy a hacer preguntas y gestionar un poco la conversación de hoy. Y por ahí quería comenzar con Claudia. ¿Cuáles son los temas importantes desde el punto de vista de enfermería en esto? Y una de las cosas que vos, Claudia, mencionaste es el tema de la comunicación como algo clave. ¿Podrías darnos un poco de detalles? Sí, cuando empezamos con la terapia intensiva de COVID o coronavirus, al principio hubo poca comunicación del cambio que iba a pasar o los tratamientos, el protocolo que íbamos a seguir. Y eso era en parte porque era algo nuevo, algo que no todavía entendíamos muy bien cómo íbamos a tratar. Pero creo que si la comunicación hubiera empezado claramente desde el principio, hubiéramos tenido un poco más éxito para la transición, para ese cambio, de parte del hospital y también en nuestro equipo de los doctores y las enfermeras para estar todos en el mismo plano para seguir con el cuidado de los pacientes. Gracias. Juan Carlos,
Uno de los temas que charlamos y me parece que son interesantes mencionar es el tema de, ¿nos das una idea de qué porcentaje de pacientes estaba en el piso, qué porcentaje en terapia, qué porcentaje ventilado y cómo fue la secuencia temporal de lo que vos me comentabas hace un rato, ventilación mecánica y luego cosas no invasivas? Sí, voy a hablar un poco de eso. Voy a decir primero que mi español es más o menos, pero hay veces que puede ser que Fernando va a ayudar un poco. Pero en la primera semana de la que teníamos COVID en la Universidad de Chicago, los pacientes que estaban más de 6 litros por cada minuto estaban yendo a la terapia intensiva para tener mechanical ventilation, para hacer mechanical ventilation. O sea Ahora, que lo que vos decís, Juan, si te entiendo, es que los pacientes que requerían más de 6 litros de cánula nasal y estaban en el piso, eso era al principio un criterio de admisión para la terapia intensiva porque esos pacientes eran intubados y puestos en ventilación mecánica. sí, correcto. Ahora es diferente. A 2 meses ahora de ese tiempo, ahora los pacientes, la mayoría de los pacientes no necesitan ese tipo de terapia. Ahora estamos dando a los pacientes high flow nasal cannula. Muchos de los pacientes que no estamos haciendo eso la primera semana. Ahora, con ese también con el helmet ventilation, hay muchos pacientes que no necesitan ese tipo de ventilación mecánica. O sea que lo que Juan Carlos está diciendo es que luego de la primera semana, donde adquirieron esta experiencia y supongo se dieron cuenta que no necesariamente todo el mundo tenía que estar intubado en ventilación mecánica, hubo un cambio hacia la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica con casco, creo que se llama así en Latinoamérica, casco o helmet para cosas. La cánula nasal de alto flujo, ¿cuántos litros de oxígeno por minuto requiere aproximadamente? Depende, 30 a 60, más o menos. Ok. Hay pacientes que también están usando uno que tiene menos, que como 6 a 15. 6 a 15 litros por minuto. Por minuto, como, que no es como high flow. No es alto flujo, pero es intermedio, flujo intermedio. Intermedio, sí. Ok. Y Juan Carlos, los cascos o helmet no requieren la conexión con un ventilador mecánico, ¿no? No ahora. Ahora la estudia que el Dr. Crest y el Dr. Patel hicieron hace 2 años en JAMA, estaba usando el casco con CPAP por la ventilator. However, ahora estamos usando ese mismo casco, pero ahora estamos poniendo al oxígeno de la pared. Sí. ¿Y cuántos, tenés una idea cuántos litros de oxígeno requiere eso? Como 60. Ok. Mucho. Para poner el aire ahí dentro para mantenerlo inflado. Sí. ¿Y a eso se le agrega una válvula de PIP o no? Sí. Un PIP que puede cambiar. Muchos pacientes comienzan a 5 a 10 y a veces que vamos más arriba de eso. ¿Hasta cuánto de PIP se puede lograr con el 20. ¿Hasta 20 de PIP? Hasta 20, sí. Y Claudia, en tu experiencia con los pacientes que están con el casco, ¿es bien tolerado? Y algunos pacientes se sienten un poco ansiosos porque se sienten encerrados, pero es importante educar al paciente sobre qué van a sentir o cómo se lo vamos a colocar para disminuir esa ansiedad. También usan un strap que va debajo de las manos para ayudar a mantener que pueda sellar bien la presión. Porque como hay presión y mucho oxígeno, a veces se puede levantar el casco y pierde la conexión con la piel del paciente. Entonces es importante que esté asegurado bien para mantener esa presión y el nivel de oxígeno que se requiere. Para los dos, ¿se pueden usar algún sedante, alguna benzodiazepina o algo para los pacientes que están muy ansiosos y tienen una sensación de estar encerrados en el casco o no es aconsejable? Sí, se puede. Se puede. Un poco.
pero hay veces que necesitan algo para ese sentido. Ok, perfecto. Juan Carlos, de los pacientes que se internan hoy en día, ¿cuáles son los criterios, digamos, de admisión a la terapia intensiva? Un paciente viene al regular floor, ¿cuándo se decide pasarlo hoy en día a la terapia intensiva? ¿O desde el emergency room, desde la guardia, se decide internarlo directamente? Ahora, hoy día, dos cosas. Más o menos necesitan un ventilador, porque se pone ya en la ventilador en la emergencia, o el high flow nasal cannula, o se llama en inglés non-rebreather. Ok. Esos tres cosas ahora solamente estamos haciendo en la terapia intensiva, pero hay veces que ahora estamos teniendo 6 pacientes que están en la guardia que puede poner el non-rebreather si está mejor. Ok. El no-rebreather es la máscara que tiene la bolsa con oxígeno debajo. Sí, Okay. como 15 litros más o menos. Claro, y permite una fracción inspirada de oxígeno más alta que la máscara convencional. Hoy en día... No sé si ven que hay una pregunta sobre el casco. Sí. ¿Podemos regresar para contestar esa pregunta? Por supuesto. Por supuesto. Dice, ¿el uso del casco equivale al uso del respirador o es una etapa previa al respirador? Estamos usando para preventar a veces parece como en nuestro data, como 30% de los pacientes no necesita un ventilador si usa esa carga. Ok, o sea que es para prevenir idealmente la necesidad. Hay veces que después estamos también usando después, un poco. Después de la extubación. Sí. Ok. En vez de sacar el paciente a BiPAP, luego de la extubación, sería... Estamos usando el home. Para los pacientes que tiene un poco más, tiene mucho peso. Hay veces que las personas que son muy, BMI 40, 50 people, those type of people. Que son pacientes con obesidad, esencialmente, sobrepeso. Sí. ¿Qué porcentaje, o sea que el casco se usa hoy en día inicialmente para prevenir y evitar la intubación y la ventilación mecánica, y también para los pacientes que salen, algunos pacientes que salen de ventilación mecánica y no están listos para una máscara de oxígeno? ¿Qué porcentaje más o menos de los pacientes a los que se le pone el casco hoy en día, qué porcentaje de esos terminan necesitando intubación y ventilación mecánica? Aproximadamente. 50%, algo como así, ahora. La mitad de los pacientes, o sea, bien, muy interesante. Iba a preguntar algo. También parece que 30 a 50% que las personas que estamos usando high flow no necesita un ventilador también. Ese era, ok. Entonces, de los que llegan al casco, la mitad necesita ventilación mecánica, la mitad sobrevive sin necesidad de ventilación mecánica, y de los que tienen cánula nasal de alto flujo, 30 a 50% requieren intubación, y el otro 50 a 70% sobreviven sin necesidad de ventilación mecánica. Sí. Ok, esa iba a ser mi pregunta. Perfecto. ¿Cuánto es la estadía promedio, más o menos? Yo sé que la estadía actualmente de internación general en nuestro hospital últimamente es de aproximadamente 7 días, si uno toma en cuenta todos los pacientes que se admitieron, que la mayoría son del piso general, no de la terapia intensiva. Pero de los pacientes internados en terapia intensiva, ¿tenés una idea de cuánto necesitan, cuánto es la internación promedio en terapia intensiva? Más o menos, hay unos como 10 a 14 días. Depende por todas las personas. Hay muchas personas que están ahí para 4 o 5 días para el high flow, están mejor, pero también hay personas que están ahí ahora 30 días. Depende, pero yo creo que más o menos 10 a 14 parece como
el número para nosotros en nuestro terapia intensiva. Hay un par de preguntas acá. Una dice si los pacientes requieren broncodilatadores y cómo los usan. For the Yeah, any bronchodilator. Yeah. Yeah, we are not using any aerosolized nebs, and we are only using MDIs with spacers. Ok, entonces, no usan nebulizaciones por el riesgo de generar aerosoles y aumento del riesgo de contagio para el personal de la salud, y lo que usan son los inhaladores, el inhalador con el uso de una cámara espaciadora, o sea, with a chamber, right? You always use with the chamber. Ok, con el uso de cámara espaciadora. Ahora, Claudia, esta es una pregunta, digamos, no hay problema si el paciente está ventilado, pero en los pacientes no ventilados que tengan cánula nasal de alto flujo, se usa así con la cámara espaciadora, el inhalador con la cámara espaciadora, y en los pacientes que tienen el casco. Aún hay manera de dar esos tratamientos. A veces requiere, como podemos succionar a los pacientes con el casco, pero también hay manera de administrar los medicamentos. Ok. ¿Y el casco tiene alguna abertura por donde se puede...? De eso no estoy segura. No sé si, doctor Rojas, si hay algún espacio donde se pueda administrar medicamentos. Sí. Si puedo mirar puedo mostrar una foto si necesitan. Sí, por favor, sería buena idea. Alex, ¿puede compartir Alex, puedes... we cannot share the screen for the time being, Alex. Would you mind fixing that? Ok. Mientras Ale hace eso, seguimos con otra pregunta. Hay una doctora que dice que es neonatóloga y pregunta ¿qué fracción inspirada de oxígeno es la que se usa actualmente? Juan Carlos, por ahí, digamos, ¿podrías dar una pequeña explicación de cuál es la FiO2 para la cánula nasal de alto flujo, para el... Sí, ok. Sí. Para alto flujo comienza a 100%, pero para muchos de los pacientes que están mejor, o más o menos mismo, hay veces que como 50 a 60, más o menos, para muchos de los pacientes que están mejor. Okay. Las personas que comienzan en alto flujo, pero están peor, hay veces que esas personas que están por 100% con 70 litros para 1 o 2 días. Ok. O sea que los pacientes que reciben cánula nasal de alto flujo, la práctica habitual es empezar con una fracción inspirada de 100%, y a medida que para ir un poco... uno lo va bajando y en promedio usan ustedes 50 a 70%. Yeah. Yo creo que para sacar eso alto flujo, vamos a 30 a 40 con 1 litro por minuto que son 30 o menos. Para cambiar a otra cosa como 6 litros como simple nasal cannula. Ok, entonces para el destete, en español, para el destete de la cánula nasal de alto flujo, lo que ustedes hacen es bajar una fracción inspirada de 30 a 40%. Sí. Y then the 30 o menos por the liters per minute. O con 30 litros por minuto o menos. Mira, los dos. Okay. Los dos. Fracción inspirada de 30 a 40%, con 30 litros por minuto o menos, es un criterio para el destete de la cánula nasal de alto flujo y pasarlo a una cánula nasal común con 6 litros por minuto. Sí. Para probar, hay muchos pacientes que necesitan también otra vez para ir a la alto flujo, pero hay muchos pacientes que están mejor y necesitan 4 o 6 litros. Pueden salir. Sí. Ok. Creo que ya se puede compartir la pantalla, Juan Carlos, si querés mostrar una foto. Aquí está una foto del helmet. Yo tengo un paciente hace 2 años que estaba en la JAMA paper, pero aquí puede poner, puede tener medicamentos y puede poner un poco de agua con un straw para tomar también.
sí, necesito. Ok, sí, agua con un sorbete se les puede Sí, dar. sí. Ok, perfecto. Gracias. Hay un par de preguntas que podemos ir contestando por ahora. Dice, en enfermería se realiza higiene y lavado. Supongo que quiere decir cómo se hace la higiene en estos pacientes, Claudia. Entonces tomaríamos un tiempo designado cuando el paciente ya esté más estable, donde podamos quitar el casco para lavar el cuerpo, ya sea limpiar la boca. Puede que quede muy reseca la boca durante este tiempo con el casco debido al PIP, al oxígeno que estamos manteniendo. Pero a la misma vez podemos dar agua para tomar y refrescar la boca y solo en pocas ocasiones, por un tiempo limitado, podemos quitar el casco para lavar el cuerpo de los pacientes. Perfecto. Hay una pregunta que dice, ¿cuántas complicaciones bacterianas tienen en estos pacientes y se usan antibióticos con frecuencia? Sí, cuando están en la terapia intensiva, muchos de los pacientes están teniendo antibióticos para neumonía también, como hay veces que parece que puede tener los dos. Muchos de los pacientes están teniendo antibióticos para eso, para neumonía también, sí. Juan Carlos, digamos, ¿cómo hacen, digamos, cuál es el índice de sospecha de una complicación bacteriana también que obliga al uso concomitante de antibióticos? Hay veces que las pacientes que están ahí para 1 o 2 semanas, hay veces que tiene también otra cosa que nuevo, su presión está más abajo, tiene ¿Algún signo de sepsis? Sí, esos pacientes sí. ¿Y en los pacientes que es común tener una complicación o una superinfección bacteriana de inicio cuando el paciente se admite al floro o a la terapia intensiva? Para mí no. Para Okay. los pacientes que estaban cuando estaban, para mí no, pero hay veces que cuando están más días en la terapia intensiva, también parecen más como otros pacientes que tienen problemas en terapias intensivas. Claudia, hay una pregunta acá que dice, ¿cuánto personal de salud en vuestra unidad se contagió? Con nosotros hubo una experiencia donde pensamos que hubo contaminación con varias enfermeras. Personal fue durante una intubación que no sabíamos si el paciente alguno era positivo o no, pero afortunadamente de esa experiencia el paciente sí salió positivo, pero ninguno de las enfermeras o del personal que estuvo presente se contaminaron o se contagiaron. De nuestra unidad aún no hemos tenido a nadie que se ha contaminado, confirmado contaminado debido a los pacientes. O sea que... Yo puedo decir que en nuestro grupo de doctores que está trabajando en esa terapia intensiva, ni uno ahora tiene un problema de COVID. Entonces, este es un punto tremendamente importante, ¿no? Y está relacionado con lo que podemos charlar en un ratito, Claudia, del material de protección, ¿no? Del equipo de protección. Y por ahí me gustaría que ambos enfaticen de por ahí distintos puntos de vista, pero lo que ustedes acaban de decir es muy importante, ¿no? Ninguna enfermera y ningún médico de la terapia intensiva se contagió de COVID. Y nosotros tenemos acceso casi diariamente a los números oficiales de la institución, los reales, de todo el personal de salud contagiado, y no sé si yo no creo que pueda decir exactamente el número, aunque lo sé, pero no pueda decirlo en público, pero lo que quiero decir es que los números son muy, muy bajos, muy bajos, de médicos, de médicos residentes y de enfermeros, enfermeras. Los números son muy bajos y la realidad es que muchos en realidad se podrían haber contagiado ni siquiera, no en el hospital necesariamente, ¿no? Claudia, ¿podías describir un poco el tema del material de protección? Claro, entonces, regresando a su punto de que pocos de las enfermeras y doctores se han infectado, tenemos como una idea que hemos compartido que durante la pandemia no hay ninguna urgencia, no hay ninguna emergencia.
Es decir, nosotros trabajamos en la terapia intensiva y hay muchos eventos que suceden que nos causan correr al lado del paciente, entrar al cuarto para ya sea la intubación o que alguien se va a caer. Hay muchas cosas donde no pensamos y entramos rápidamente al cuarto. Pero durante este tiempo es muy importante recordar que tengas su máscara, el equipo protectivo que necesitas antes de entrar al paciente, porque durante este tiempo no podemos perder más personal. Es muy importante que tengamos los cuidados necesarios para prevenir esa contaminación con nuestros enfermeros y doctores. Entonces es algo que constantemente estamos diciendo. Durante la pandemia no hay alguna urgencia porque necesitamos protegernos nosotros también, igual que a los pacientes, como para tener en mente revisar nosotros antes de entrar al cuarto. Y eso, digamos, cuando hay alguien que en la unidad que se encarga o que tiene así una vista más general y dice, hey, te falta esto antes de entrar a la habitación. Sí, al principio, las primeras semanas, había una persona designada de controles infectious disease que estaba presente para asegurar que cualquier persona que entrara al cuarto de un paciente que estuviera contaminado tuviera todo el equipo necesario. Pero desafortunadamente eso ya ha pasado. No hay una persona que siga, pero sí hacen su ronda para asegurar de que si estamos en el comedor o si estamos en la estación de enfermera, que tengamos la distancia necesaria, incluso entre los enfermeros, y que tengamos el equipo necesario para entrar al cuarto con los pacientes. Y si nos hace falta mascarillas o guantes, cualquier batas, sería dirigirnos con ellos para conseguir más. O sea que se creó una cultura en estos 2 meses y pico, se creó una cultura que tenía controles por ahí más estrictos al principio y luego se relajaron porque la cultura ya estaba entre ustedes, ¿no? Y la cultura es que todos los miembros del equipo de salud, número 1, deben protegerse, ¿no? Antes de entrar y ser muy conscientes acerca de eso. ¿Alguna cosa, Juan Carlos, que quieras agregar al respecto con respecto al... Nosotros acá usamos lo mismo que se usa internacionalmente, ¿no? Que es el camisolín, la protección ocular, la máscara y guantes, ¿no? Sí, 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 ya. Muchos de los doctores tienen una máscara que se llama en inglés un respirator, o ese P100. Es como una máscara para un pintor, painter. Para los pintores, sí. Pintores, sí, sí, que usan, que es solo para, que puede limpiar cada día, que usa cada día, no es algo que se pone en la basura, pero también muchos de los doctores también están usando el N95 también. O sea que el respirador que vos mencionás es uno que usan los pintores y se ven, que si uno puede buscar una foto, pero y tiene 2 filtros, ¿no? Que sí. Son muy buenos, aún mejor que el N95, pues estos son N100, teóricamente no dejan pasar casi nada, y teóricamente producen una protección más importante que el N95. Ahora, no todo el mundo lo tiene, yo no tengo, por ejemplo, y lo que quiero decir es lo siguiente, eso no es necesario en tanto y en cuanto no haya procedimientos que generen aerosoles, ¿correcto? Claudia, ¿qué protección de máscara facial es necesaria para el cuidado habitual de estos pacientes en tanto y en cuanto no se usen procedimientos que generan aerosol, como por ejemplo intubación o extubación, o broncoscopía o algunos de esos procedimientos invasivos? La recomendación que nos han dado del hospital es, mientras no haya algún procedimiento que esté generalizando aerosoles, no es necesario tener una máscara N95, solo cuando vamos a hacer una intubación o si vamos a tener oxígeno de alto flujo, y ahorita no estamos usando BiPAP por esa misma razón. Y la máscara facial es la máscara quirúrgica convencional, ¿no? Y ahorita en el hospital implementaron una regla que es universal masking, es decir, cualquier persona que esté caminando en el pasillo, que venga, cualquier trabajador, empleado, aunque no esté al lado de
no esté cuidando a los pacientes, es necesario de que todos tengan una mascarilla presente. Y algunas son quirúrgicas, son hechas en casa. Perfecto. Hay una pregunta acá que dicen, ¿cómo controlan la ventilación adecuada en los pacientes? ¿Si con gases en sangre ABG o con saturometría O2 sat monitor? Los dos, pero la mayoría de los pacientes que están en la terapia intensiva tiene un arterial line. Una línea arterial. Sí, sí. Estamos usando a veces más los gases porque los pacientes, a veces es difícil contar con un oxygen saturation que sea consistente, porque a veces el paciente se está moviendo o tienen mucho sudor, donde es difícil poder tener un número confiable de la saturación, con lo cual hacen más frecuentemente gases en sangre. Ok, perfecto. But what I will say, and this is easier to say in English, is that over time we got more comfortable tolerating lower saturations, as low as even mid to low 80s on people on high flow nasal cannula who had no other symptoms of dyspnea or had any other complaints. And those patients were not getting intubated just because their saturations were in the 80s. Lo que dice Juan es un tema muy importante. Dice que a través de la experiencia y del tiempo se empezaron a sentir más confortables, tolerando saturaciones que parecen bajas a mitad de los 80, 85%, alrededor de ese número, en pacientes que estaban con cánula nasal de alto flujo y evitando la intubación. O sea que tener una saturación de 85% aproximadamente en un paciente que no tiene otros síntomas de deterioro, que no está tremendamente taquipneico, con el esfuerzo respiratorio muy cosa, o cualquier otra manifestación sistémica, no es un criterio de intubación y ventilación mecánica por ahora. ¿Es correcto lo que dijo? Lo que digo. Perfecto. Bárbaro. Alguien pregunta acá si el casco usado es como el halo, y creo que sí, que es lo mismo. Halo. ¿Is the same halo as a helmet or no? The helmet is, I think, it's essentially a plastic thing that you put over your head. So yeah, it's probably very similar. Okay. The Italians were using it a lot too, and they may have seen that. Ok. Este tema que viene ahora es importante. Dice, buenas tardes, soy enfermero del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi pregunta es en relación a la CAF. No sé muy bien qué es eso, pero creo que vamos a entendernos. ¿A cada paciente con este tipo de oxigenoterapia se lo aísla de otro paciente? O sea, dice, ¿se los mantiene en habitaciones donde solo se encuentra este solo paciente, un solo paciente, o están al lado de otro paciente COVID en recuperación? Eso porque la aerosolización constante. En nuestro hospital todas las habitaciones son individuales, ¿no es cierto? Sí. Okay. Un tema, pero esta pregunta creo que da pie al tema de uno de las preocupaciones. Nosotros, digamos, somos afortunados en el sentido de que todas estas terapias intensivas y los pisos de internación para COVID, y creo que ustedes van a hablar ahora en un ratito del tema estos pacientes se han puesto en terapias intensivas determinadas. O sea, no hay terapia intensiva que tiene pacientes COVID y no COVID. Hay terapia intensiva que tiene pacientes no COVID y hay otra terapia intensiva que tiene solamente pacientes COVID. Lo mismo para los pisos de internación general. Hay pisos que son solamente de COVID y ustedes van a hablar del tema. Pero lo que yo quería decir en relación a esta pregunta es que en nuestro hospital, si bien inicialmente hay camas que son destinadas a presión negativa, porque es un hospital nuevo que fue diseñado de una forma sofisticada hace muy pocos años, se pueden poner toda la terapia intensiva y todos los pisos bajo presión negativa, y eso es lo que se revirtió el flujo. Por lo tanto, todos estos pacientes COVID, ya sean piso como en terapia intensiva, están en lugares que son todos de presión negativa. Entonces, el riesgo de contaminación del personal es mucho más bajo, y eso permite el uso de generadores de aerosol, como las cánulas nasales de alto flujo, porque la presión negativa disminuye la diseminación de las partículas, y eso no es algo que esté disponible en cualquier hospital, en cualquier lado. Con lo cual es importante tener en cuenta que los circuitos cerrados de un ventilador mecánico
producen muchísimo menos riesgo que una cánula nasal de alto flujo, pero si ustedes tienen la posibilidad de generar una presión negativa, entonces están o pueden estar bien como estamos nosotros. Claudia, yo creo que vos querías hablar un tema del tema de cohort, o sea, poner todos los pacientes en el mismo lugar, todos los pacientes COVID. Nosotros tuvimos ese lujo de poder tener todos los pacientes en una terapia intensiva que fuera solamente de COVID. Y ahora nosotros tenemos una área donde si llega un paciente por la sala de emergencia y aún no sabemos si es positivo o no, se considera ese paciente sobre investigación. Y este paciente pasa a una terapia intensiva que no es COVID, que no es designado COVID hasta que el paciente sea positivo. Pero para mantener el control de ese paciente, para no contaminar a otros pacientes, tomamos precauciones como cerrando la puerta, aunque a veces, o sea, es ir contra lo que sientes como enfermera. No puedo ver el paciente, no puedo estar directamente con ellos, pero cerrar la puerta para prevenir la contaminación a otros pacientes. Incluso los servicios de comida o terapia física no entran al paciente hasta saber si es positivo o no. Y si no es positivo, seguimos normalmente como cualquier otro paciente, pero si el paciente es positivo, entonces es trasladado a la terapia intensiva donde todos los pacientes son positivos por COVID. O sea que los dos puntos, y tiene que ver con una de las preguntas o uno de los comentarios acá, es que es cierto, como dice Claudia, tenemos el lujo o la suerte de trabajar en un lugar que tiene todas estas prestaciones, y eso entendemos que no es lo mismo en todos los lugares del mundo, pero la realidad es que la implementación del testeo mandatorio de todos los pacientes que se admiten. Todos los pacientes que se admiten al hospital se los testea para COVID, no importa por qué se admitieron. En mi caso, en la terapia neurológica, los pacientes vienen con un accidente cerebrovascular o una hemorragia cerebral o un aneurisma cerebral que no tiene nada que ver con COVID, pero se lo testea. Y la realidad es que debido a la pandemia hemos tenido muchísimos pacientes que vinieron por patologías que aparentemente no tienen ninguna relación y seguramente no la tienen, pero eran COVID positivos, con lo cual uno en horas sabe que un paciente admitido es COVID negativo o es COVID positivo. Aún así, la implementación del uso universal de máscaras para todo el mundo en el hospital. No se puede circular en el hospital sin máscara, y esa máscara puede ser una máscara de tela hecha en casa o comprada en cualquier lugar. Y el uso de los adecuados equipos de protección que incluyen guantes, camisolín, máscara facial y protección ocular si hay algún consideración o riesgo para el paciente, los pacientes que están bajo investigación o los que son positivos. Y eso es lo que ha protegido al personal de la salud, y eso es lo que hace que el número de infectados en el hospital sea mínimo y en la terapia intensiva ninguno, lo cual es algo casi excepcional, diría. Yo sé que igual no es lo mismo en otros hospitales. Una de las cosas que hemos hecho nosotros para hacer un poco más, para no gastar tanto, es la mascarilla N95. En vez de solo usarla una vez, estamos usando el uso extendido. Por decir, normalmente cuando entras al cuarto de un paciente, a la salida es cuando te la quitas. Lo que estamos haciendo ahora es una mascarilla N95 y después por encima una mascarilla surgical, y solo cambiando la de afuera hasta que la enfermera o el personal vaya a comer o vaya a quitársela de la cara. Entonces es un poco incómodo usarla por un tiempo más largo, pero es una manera de usar esa mascarilla un poco más tiempo de lo que normalmente se usaría. Para tratar, sí. Sí, la otra razón que es importante para tener pacientes que están juntos, que tienen COVID, para esa razón también, porque está usando el mismo equipo para todas las pacientes que tiene COVID. So, no es como va a dar COVID a otro paciente porque está trabajando todo tu paciente tiene COVID. Exacto. Entonces, una mascarilla N95 puede durar por horas, y ustedes han visto 10 pacientes con la misma mascarilla
sin tener que sacársela. Incómodo, pero con eso uno salva un montón de material. Los respiradores, alguien dice acá que los respiradores full face o máscaras elastoméricas tienen filtro con protección mayor a las máscaras N95. Sin embargo, estos respiradores tienen una válvula expiratoria sin filtro hacia el exterior. En el caso de las salas de cirugía, el aire expirado por el personal que usa esa máscara sale al exterior y puede ocasionar contaminación de las heridas quirúrgicas. ¿Tiene algún concepto al respecto? We are aware of that. We don't use those in common areas, like for this, the everyday masking. We only wear those in patient rooms. And so, when we're rounding together as doctors or nurses, in like a closed room, we're wearing surgical masks. Ok, gracias. Ok. ¿Han tenido eventos de paro cardiorrespiratorio en pacientes COVID? ¿Y cómo fue el manejo, cómo fue el CPR? ¿Qué número de personal que participa en el equipo? ¿Usaron una sábana plástica para colocar sobre el paciente para la realización de la CPR o para la intubación? Nosotros, cuando estamos preparando cualquier paciente para una intubación, nos estamos preparando como si el paciente iba a tener un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Cardíaco. Perdón, es porque hemos visto que durante la intubación es un momento donde el paciente puede cambiar muy rápido. Entonces, ahora nos hemos preparado que en cuanto vamos a intubar a alguien, traemos todo el equipo de emergencia, los medicamentos, el defibrillator, hacia la puerta del paciente para que el paciente pierda el pulso, podemos inmediatamente empezar y estamos limitando las personas que pueden estar dentro del cuarto. Entonces sería alguien para intubar, alguien para las compresiones, alguien para los medicamentos y lo mínimo de el personal que se pueda para adecuadamente resucitar el paciente. Uh-huh. Perfecto, gracias, Clau. Experiencia en el manejo de la vía aérea avanzada y uso de la caja de acrílico para la intubación de esos pacientes. ¿Alguna experiencia? Creo que no hemos usado eso en el hospital para intubar porque hemos tenido el equipo protegido que se necesita. Ok. Un par de conceptos que yo quería mencionar acá es que en nuestro hospital, y tal vez es diferente de algunos de los hospitales donde la gente está haciendo las preguntas, es que todas las intubaciones las hace anestesiología, excepto en el emergency room donde lo hacen los emergentólogos. Pero todas las intubaciones dentro del hospital las hace el equipo de anestesia. Con lo cual hay un sistema que funciona muy bien, donde hay un número de teléfono al que llama, uno levanta cualquier teléfono, disca un número de teléfono que tiene solamente 3 dígitos, y lo único que hace rápidamente es decir en la cama del paciente. Y eso pasa por todos los altoparlantes, y en un par de minutos les puedo asegurar que hay una banda de 10 personas que llegan corriendo a la cama del paciente, mientras el equipo que está ahí está haciendo lo que necesite con el manejo de la vía aérea, AMBU, bolseando al paciente con una máscara AMBU y una bolsa de AMBU o lo que sea. Lo que se ha definido desde el comienzo de la pandemia es que la intubación se hace con el mínimo indispensable de gente, que generalmente es un anestesiólogo y un enfermero que está al lado manejando las drogas para la intubación. Y lo que se ha hecho también es que no la hace la intubación la persona de menor experiencia en pacientes COVID positivos. Todo lo contrario, la hace la persona de mayor experiencia para tratar de minimizar las intenciones o las veces que es necesaria instrumentar la vía aérea y hacerlo lo más rápido, con el menor contacto y de la mejor manera posible. Y eso ha sido muy satisfactorio por ahora. Alguien pregunta las mascarillas N95 si se las puede reesterilizar o no, y si es así, ¿cuántas veces es lo recomendable?
hay una página web que me voy a fijar ahora y voy a tratar de mandárselo. Lo que se está haciendo acá en este momento, creo, se estaba probando con óxido de etileno, pero creo que la experiencia todavía no es satisfactoria, pero lo que sí se está haciendo es con luz ultravioleta. Se están esterilizando máscaras con N95 con luz ultravioleta y tengo entendido que la experiencia es muy positiva. Hay una página web que habla específicamente de todo esto con todas las características técnicas que en un minuto voy a tratar de buscarla y encontrarla para compartirla. Dice, en cuanto a la emergencia, en el triage, ¿cómo se manejan esos pacientes? ¿Tienen un área específica o todos se manejan en el mismo triage? Yo creo que ahora tienen un área específica que usan para personas que tienen síntomas que puede ser COVID. Ok, o sea que la guardia de la emergencia es un lugar nuevo y es muy grande, con muchas camas. Estamos hablando de que en condiciones normales son 50 y pico de camas, creo, y ahora eso se ha ampliado. Y han abierto una parte específica que es para pacientes que vienen con síntomas de la vía aérea respiratoria alta, síntomas respiratorios, y entonces pueden ser COVID, en tanto y en cuanto no estén extremadamente enfermos. Entonces, los pacientes tienen síntomas respiratorios, pero no están colapsando, van a esa área y los ve un grupo de médicos y de enfermeros, y es un área separado de la Guardia General. Si los pacientes vienen con síntomas respiratorios y están severamente enfermos, van a la Guardia General, y sí, dentro de la Guardia General tengo entendido que hay una parte ahora que está más dedicada a pacientes que son potencialmente COVID, pero como ustedes saben, lo que dijimos antes, hay pacientes que vienen con una hemorragia cerebral y van al área general y terminan teniendo COVID. Ok. Dice, los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica con circuito cerrado de aspiración de secreciones, cuando desarrollan secreciones por la nariz y por la boca, ¿cómo se los aspira? ¿Se entiende, Clau? Sí. Y otra pregunta dice, ¿en qué se beneficia colocar al paciente en pronación y cuándo realizan pronación? Okay. Con las secreciones, yo creo que ahorita las seguimos manejando igual como anteriormente, solo tomando las precauciones de que tengamos una mascarilla y el equipo presente para poder manejar eso, porque eso es muy importante para mantener la vía aérea abierta, incluso para la oxigenación del paciente. Y yo creo que cuando decidimos pronar, el doctor Roque sería mejor. Sí. Y para nosotros que estamos trabajando ahí, parece que estamos usando la ProSiva Trial, los mismos criterios de ese trial, que como 12 a 24 horas, que parece que la P/F ratio está abajo de 150. Si pacientes no están mejorando, vamos a hacer el proning. O sea que, Juan Carlos, para los pacientes intubados y en ventilación mecánica, sí, el criterio para pronar es una PAFI, presión parcial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno menor de 150. Sí, Okay. Después de más o menos 12 horas cuando estaba en la terapia intensiva, si está mejorando, puede ser que no necesita, pero si está peor, vamos a hacer el proning. Ok, ¿y la pronación es por cuántas horas habitualmente en estos pacientes? Ahora estamos haciendo para más o menos 16 horas más o menos, en 8 cuando está por su espalda. Ok, 8 en la espalda y 16 horas en posición prono. Sí, cada día. Ok, Claudia, ¿cómo está organizado la pronación con enfermería? ¿Cuántos enfermeros se necesitan? Nosotros estamos usando entre 5 y 6 personas, a veces por lo mínimo 4, pero es muy rara a la vez cuando usamos tan poco personal. Y lo que estamos usando que nos ha dado mucho beneficio es tener una experta o un experto en la pronación, ya sea una persona que tiene mucha experiencia o que ha hecho esto previamente, porque hay muchas partes de la terapia intensiva, como nosotros somos la terapia neurológica, donde pronar no es lo de nosotros, no es algo típico que hacemos. Pero al tener un recurso, una persona experta que puede ayudar, y puede mostrar quizás 1 o 2 veces cómo pronar el paciente, después nosotros ya podemos usar la técnica que nos enseñaron.
Lo más importante es, si el paciente está intubado, es tener una persona designada para manejar la vía aérea y la intubación. Y el ventilador, porque al mover al paciente puede ser un tiempo muy fácil para extubarlo y sin esa intención. La otra cosa que es importante es que el paciente tenga una línea central y los medicamentos que tengan, si ya es para la sedación, asegurarnos que no haya ninguna desconexión durante esa pronación y asegurarnos que cuando el paciente esté pronado, tomar cuidado en lugares donde se pueda hacer una llaga, ya sea el pecho, las rodillas, el oído, y asegurarnos que el paciente no dure mucho tiempo. Por ejemplo, si la cabeza está de un lado, asegurarnos que lo volteemos hacia el otro lado para evitar que se haga una llaga de presión. Perfecto. Juan Carlos, ¿podrías contarnos un poco del tema de la pronación en pacientes que no están intubados y en ventilación mecánica? Sí, también estamos usando el prone positioning también por pacientes que están en la terapia intensiva, que están usando simple nasal cannula, high flow nasal cannula también que está usando, que cada día estamos hablando con ellos para más o menos 12 horas estar por su proning, está haciendo cuando estamos hablando con la paciente. También los doctores que están trabajando en la guardia, también estamos hablando con pacientes para hacer lo mismo, para más o menos 10, 15 horas al día para hacer, ¿qué estamos diciendo en inglés? Self-proning. Ok, perfecto. Bárbaro. Simplemente para la persona que había preguntado cómo se descontaminaba las N95, ahí acabo de poner la página web que había prometido, así que pueden ir ahí y hay un montón de información. Gracias. Ok. Espérenme un segundo que sigo con las preguntas. ¿Cada cuánto enfermería rota a los pacientes en condiciones habituales en la terapia intensiva, Claudia? ¿Esta pregunta se refiere a los pacientes o al personal? Oh, perfecto. Me parece que la entendiste mejor. Sí. Nosotros estamos rotando el personal de enfermería cada 12 horas, pero yo sé que nuestros turnos de trabajo son un poco distintos. Trabajamos turnos de 12 horas y la rotación se hace cada 12 horas. Por ley, aquí no puedes trabajar más de 16 horas continuas. Entonces, creo que 12 horas son muy largas. No creo que deberían de seguir trabajando tantas horas, ¿no? Puede causar el cansancio, unos errores que se pueden cometer. Hay otra pregunta que dice que yo no sé la respuesta a esto. ¿Cuáles son las recomendaciones o consideraciones para los recambios de aire en las unidades donde se internan pacientes con COVID, teniendo en cuenta que la mayoría de las unidades no cuentan con presión negativa? ¿Ustedes saben ese tema? Yo no lo desconozco, perdón. No lo sabemos. Para tener, nosotros que necesitamos mantener la presión negativa, el oxígeno tiene que cambiar 6 veces por hora en el aire, y es como lo mantienen a presión negativa, pero no sé cuántos recambios en el aire para mantenerlo limpio, no sé si es lo que quiere llegar a. Probablemente es eso lo que preguntan, pero en ausencia de presión negativa. Así que no sé. No lo sabemos. Ok. Dice si utilizamos mamelucos, si los esterilizamos o decontaminan. Lo que se usan son los descartables, ¿no? Son todos descartables, ¿no? No estamos usando mamelucos, pero el personal llega con normalmente los scrubs, el uniforme que usamos, y cuando te toca trabajar en una unidad que sea COVID positivo, te dan otro cambio para usarlo solamente. Sería como un set de scrubs quirúrgicos que el hospital después lava y Scrubs es ambos.
Creo que se dice ambos. Por lo menos en Argentina se dice ambos, no sé en el resto. Okay, el camisolín, la chaqueta y los pantalones. Sí. Okay. Hay una pregunta que dice, ¿a los pacientes que ingresan en terapia intensiva con COVID se le administran anticoagulantes profilácticos, Juan Carlos? Sí. Como muchos saben, parece que los pacientes que tienen COVID parece que tienen más de normal problemas con DVT, con PE también. Ahora estamos... Profunda y embolia de pulmón. Sí, sí. Uh-huh. Ahora todos los pacientes estamos usando heparin o Lovenox para todos los pacientes que están en la guardia, también en la terapia intensiva. Y hay una paciente que puede ser que parece que está peor y a veces que estamos usando el Lovenox o heparin como treatment dose. O sea que todo el mundo tiene de entrada profilaxis para la trombosis venosa con heparina convencional sódica o con Lovenox, que es heparina de bajo peso molecular. Sí. ¿Hay algunos pacientes que tienen dosis mayores o es la dosis estándar común 40 miligramos de Lovenox o de heparina bajo peso molecular? Ahora estamos usando, para las pacientes en la guardia, estamos usando 0.5 miligramos por kilogram cada día. Okay. En las pacientes que están en terapia intensiva, estamos usando 0.5 miligramos twice a day. Ok, lo cual muchas veces es el doble de la profilaxis común que se le haría al paciente. Sí. Ok, entonces 0,5 miligramos de heparina de bajo peso molecular por kilo, 2 veces por día para los pacientes en terapia intensiva. Sí. Ok. Y para algunos pacientes decís que usan dosis completa de anticoagulación. Hay pacientes que puede ser que está peor y tenemos cosas como el D-dimer que está mucho más alto un día y ahora está peor. Hay pacientes que estamos dando dosis total de anticoagulación. Sí, ya. O sea, entonces hay pacientes que están más críticamente enfermos y que tienen niveles muy altos de dímero D. Sí. Algunos de esos pacientes reciben, aún que no tengan diagnóstico de trombosis venosa profunda o aún sin diagnóstico de embolia de pulmón, reciben anticoagulación, dosis totales de anticoagulación. Sí, hay veces que después de esa decisión se va para todas esas pruebas, para ver si tiene un DVT o PE, pero antes vamos a dar ese medicamento. O sea que empíricamente inician la anticoagulación sí. Y luego buscan la trombosis venosa o la embolia. Muchas veces tienen, pero hay veces que no tienen, y después vamos abajo again, también bajan a la dosis de profilaxis. Ok. Ok. Perdón. ¿Cuáles son las recomendaciones del cambio de aire? Esa no lo sabíamos. Se puede... Con el equipo de protección personal, ¿se puede asistir a varios pacientes sin sacárselo al equipo entre un paciente y otro? Nosotros sí lo hemos hecho solamente cuando sabemos que todos los pacientes son positivos con COVID. Ok. O sea, los guantes se los cambian. Los guantes sí, pero la mascarilla y los goggles no. La mascarilla y la protección ocular con anteojos o lo que sea que se use, eso se usa para todos los pacientes, incluso se puede usar durante todo el turno de enfermería, si uno quisiera, ¿no es cierto? Están limpios, ¿no? Si hay algo por supuesto que necesitamos limpiar o cambiar, sí se hace. Los guantes se cambian entre pacientes, paciente por paciente, y el camisolín, el camisolín descartable se cambia también o se puede usar. También lo estamos cambiando. Seguimos usando la mascarilla y el cubreojos. Lo que se sigue usando es la mascarilla y el cubreojos continuamente para todos los pacientes en tanto y en cuanto... También hay un poco de estos doctores que también están usando la masculín para cada paciente, si está viendo pacientes que están al lado. Ok, entonces para pacientes que están contiguos, en tanto en cuanto esto no esté sucio o manchado con secreciones o sangre, uno lo puede usar para varios pacientes. Ok. La pregunta del aerosol box, ese creo que lo habíamos contestado, que no lo usaban para la intubación de los pacientes, simplemente todos los anestesiólogos acá tienen esos respirators en N100 o N100
y protección ocular, aparte de camisolín y guantes. También los doctores también tienen un face shield también. Ok, o sea que mucha de la gente usa el face shield, que sería la protección transparente, de plástico transparente enfrente de la cara, ¿no? Sí. Hay una pregunta acá, dice, ¿cómo hacen para determinar si el paciente es mejor para cánula nasal de alto flujo versus casco o helmet? Yo creo dos cosas. La helmet no es como tenemos mucho. Es una cosa que hay veces que ahora tenemos 20 o 40 parece, pero estamos usando solamente cada día 1 o 2 pacientes parece que estamos usando el helmet. La mayoría de los pacientes están usando el cánula de alto flujo. Las personas que puede ser que va a ser mejor para el helmet va a ser pacientes que tienen obesidad, que puede ser que van a necesitar un poco más PEEP para ayudar un poco más. Ok, entonces la idea sería de que en realidad es indistinto, depende de lo que uno tenga disponible, y el grupo que probablemente se beneficie más con helmet es el grupo de obesos porque necesitan una PEEP más alta que la cánula nasal puede ofrecer. Perfecto. Una pregunta dice, si están usando hidroxicloroquina. Ahora no estamos usando mucho. Por ejemplo, la primera semana o dos sí estamos usando, pero ahora parece con la data que tenemos, que no creo, los doctores de infection disease no creen que no está haciendo mucho para los pacientes. O sea que inicialmente se usó bastante, pero ahora prácticamente no se está usando porque los datos son no muy sólidos. Sí. Ok. Y alguien pregunta, en varios pacientes se aprobó el uso de un antiparasitario ivermectina en la fase leve de COVID-19. ¿Qué opinan de ese tratamiento? No creo que estamos usando eso ahora. No, creo que no. La cosa que usamos era hydroxychloroquine. Una vez estábamos usando un drug que se llama en inglés Kaletra, que es la combinación de antirretrovirales que se usa para HIV, para HIV. Sí. También estamos usando, ahora la cosa que estamos usando más es Remdesivir. Y hay unos pacientes que están usando también convalescent plasma. Ok, o sea que el tema del Remdesivir se está usando bastante y ahora entiendo que el gobierno federal ha distribuido dosis a muchos de los hospitales y creo que nuestro hospital ha recibido unas cuantas dosis, así que la mayoría de los pacientes tienen tratamiento con Remdesivir. Yeah, until we run out, but yeah. Claro, por ahora tenemos. Uh-huh. Y lo que acaba de mencionar es el uso de plasma de convaleciente, ¿no? Juan Carlos, ¿sabes en qué pacientes se selecciona? Entiendo que hay un protocolo y hay gente dedicada a eso ahora acá. Solamente ahora por los pacientes que están usando por la protocolo de research nomás. No hay como puedo decir como un doctor que ese paciente necesita. Ahora solamente para research only ahora. O sea que hay un protocolo de investigación y algunos pacientes se randomizan al uso de plasma de convaleciente. Sí. Ok. O sea, no es estándar de cuidado en nuestra institución. No estamos usando no puedo ordenar en la computadora, ¿no? Es como no puedo hacer eso solamente por la trial. Sí. Hay alguien que dice que si no tienen cánula de alto flujo, ¿qué se usa entonces, no? Entonces, la pregunta creo sería el paciente que viene y que primero empieza con una mascarilla de oxígeno o una cánula nasal convencional y después que tiene la más alta fracción inspirada de oxígeno que se le puede dar, 6 litros o lo que sea, el paciente continúa con insuficiencia respiratoria. ¿Cuál sería el próximo paso? En ausencia de cánula nasal de alto flujo y en ausencia de helmet o casco. ¿Es la intubación? Sí, yo creo que intubación. Hay veces que las pacientes también estamos usando que en inglés yo estoy diciendo como un baby high flow, que un nasal cannula que puede dar 6 a 15 litros
a minuto, que hay, muchos de los pacientes pueden usar eso y parece que es mejor. Okay. En ese, tenemos como 20 o 30 de eso en el hospital que podemos usar también, que no es alto flujo como 70, 80 litros cada minuto, más o menos 6 a 15. ¿Y ese flujo hasta 15 se lo da a través de la cánula nasal común? Sí, común, pero un poco diferente, parece diferente. En nuestros hospitales es como es verde, parece un poco diferente, un poco más ancho. O sea que permite 15 litros, porque si no las comunes tal vez no permiten 15 litros, ¿no es cierto? Es un poco diferente, pero tenemos ahora. Ok, o sea que si pueden tener esa cánula o la cánula que tienen permite dar hasta 15 litros, uno puede seguir aumentando hasta 15 litros y si a 15 litros, digamos, el paciente continúa con insuficiencia respiratoria, el próximo paso es la intubación y la ventilación mecánica. Sí. Ok. Esta es muy interesante y tal vez ya nos pasamos bastante de tiempo, pero los pacientes con COVID que están aislados, ¿tienen alguna forma de comunicarse con la familia? ¿Pueden usar el celular, tablets? ¿Cómo manejan el tema de la comunicación? Hemos usado tablets, iPhones, incluso para las rondas con los doctores y también para comunicación con los familiares. Sabemos que ahorita es un tiempo muy importante para el paciente, se puede sentir muy solo y es importante mantener esa comunicación, ya sea con sus familiares, amigos, para sentir que no está solo. Simplemente para reforzar lo que dice Claudia, es, digamos, la vida ha cambiado en todo sentido prácticamente, no hay nada que no haya sido afectado por la pandemia, y una de las cosas que cambió sustancialmente es la forma que hacemos la ronda, es la forma en que vemos a los pacientes, cómo interactuamos con los pacientes, cómo interactuamos con los familiares, cómo se interactúa con un familiar para pedirle el consentimiento informado de un procedimiento que uno quiere hacerle con el paciente o considera necesario. Ya no existe, nuestro hospital tiene una nueva política donde no hay ningún familiar que está permitido que venga al hospital bajo ninguna circunstancia, salvo para situaciones aisladas donde las decisiones son sobre el final de la vida, ¿no? Hay excepciones donde si uno está en pacientes que están extremadamente críticamente enfermos, con alta posibilidad de morir, y uno tiene que conversar con la familia sobre si seguir prestando toda atención médica o cambiar la modalidad a proveer confort y dejarlo morir en paz al paciente, entonces sí permitimos que un familiar o dos vengan solamente, pero de lo contrario, los familiares no están autorizados a venir, con lo cual sí usamos lo que sea disponible, desde llamado telefónico hasta Zoom, como estamos hablando ahora. En teoría hay ciertas restricciones por el uso de comunicaciones que tal vez no son encriptadas para mantener la privacidad de los pacientes, con lo cual Zoom, pero la gente usa cualquier cosa, FaceTime, WhatsApp, lo que sea de cosas, para comunicarse con los familiares y para permitir que los familiares estén en cierta comunicación, vean a su ser querido en el hospital. Y esto tiene que ver con la última pregunta que existe acá, cómo es el manejo del paciente que se está muriendo y el acompañamiento familiar. Lamentablemente, salvo para raras excepciones, los familiares no pueden venir al hospital. Y entonces es terrible, una situación tremenda, ¿no? Como dije, digamos, hemos hecho excepciones, unas cuantas, que son casi siempre restringidas a los familiares que están muriendo, donde pueden venir, tener una conversación con nosotros, pasar un poco de tiempo con el familiar. La mayoría de las veces los familiares se mueren sin la familia al lado. ¿Es eso correcto? Ahorita están permitiendo solo, como usted dijo, 2 personas, 2 familiares, y solo por 30 minutos en casos de que sea término final de vida. Sí. Quedaron un par de preguntas que no podemos contestar porque ya nos hemos pasado unos cuantos minutos. Una de ellas era como la recomendación del reintegro a las funciones en el personal de salud luego de superar el COVID. La verdad es que tampoco la contestamos porque no es nuestra especialidad y el hospital tiene reglas claras que yo no me las acuerdo en este momento. Tendría que buscarlas y ver si las encuentro. Pero hay patrones claramente establecidos de cuándo el personal se puede reintegrar, tiene que estar asintomático y tiene que estar... Ahora yo creo que 10 días después de tener tu primera
días de síntomas y 3 Ajá. días sin fiebre. Y por lo menos 3 días sin fiebre. Ok. Sin medicamentos. Sin síntomas. Ok. Yes. Ok. Ok. Bueno, la verdad que quedaron un montón de temas que íbamos a charlar, y que, bueno, hubo por suerte un montón de preguntas, así que muy interesantes todas, y nos quedamos con ganas de tocar otros temas, pero ya nos pasamos 15 minutos casi de la hora, así que creo que vamos a terminar acá. Gracias Claudia y Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias Alex por organizar todo esto, y gracias a toda la gente que se unió. Es 1 hora y 15 y hay 61 participantes ahí todavía esperando esto. Así que si surge mucho interés, tal vez podemos repetir y hablar de otros temas en una potencial charla en un futuro cercano. Pero gracias a todos, muchísimas gracias por participar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.